alcanzar el Betis, sobre todo el tema de la Europa League, y veremos por qué yo creo que estando bien todos los centrocampistas, estando sanos todos los centrocampistas del Betis, me cuesta verle en el 11. Vamos a ver. Iván Cuevas Méndez dice: si se sabe algo de lo de Strang Larsen y el Palace, esto es una buena película. Esto es uno de los culebrones del día. Hay varios que ahora vamos a ir comentando, pero el de Strang Larsen al Crystal Palace es un culebrón porque parece que el ex del Celta de Vigo lo tiene todo acordado para irse del Wolverhampton, que está prácticamente descendido en la Premier, y marcharse al Crystal Palace con Oliver Glasner. ¿Qué ocurre? Que Mateta, que es el delantero titular del Crystal Palace, por el que llegaría el noruego, Strang Larsen, iba a fichar por el Milan y se ha caído su fichaje porque no ha pasado el reconocimiento médico. ¿Qué ocurre? Que ahora parece que en ese reconocimiento médico que ha hecho, hasta dos Mateta para fichar por el Milan, y finalmente se ha quedado el fichaje. Ahora resulta que parece que han descubierto que tiene una lesión y que podría estar varios meses de baja. Es decir, que el Crystal Palace puede que no reciba ningún ingreso por la venta de Mateta, pero se vea obligado a fichar estas Larsen porque necesito un delantero. Y Mateta va a estar varios meses debajo. Yo lo que tengo entendido es que si Mateta, aunque Mateta siga en el Crystal Palace, que va a llegar igual el Larsen, porque hay otro tema peor, que por lo visto el fichaje de Larsen son 58 palos lo que quieren pagar por él, y sin embargo han vendido a Gay al City por 20 y tantos. O sea, estamos hablando de que uno de los mejores centrales ingleses del momento, que va a ser titular en el Mundial con Inglaterra y que va a un City, cuesta la mitad de lo que cuesta Larsen. Sí, no tiene sentido. Contrato era eso que te lo ven gratis. Y ojo, prácticamente apalabrado. Y ojo, a lo que he leído hoy. El chico que quieren, el sustituto de G, que es Ruben Clever, el del Olympique de Lyon, que es un jugador del partido este fin de semana, ¿no? Es un pelotazo central. Además, me cuadra bastante en la Premier y a mí me encanta como sustituto. De todas maneras, Matetada, yo creo que es una lesión que le encuentran en los servicios médicos en haciéndose la prueba, pero que él siente que está bien, y la Juventus, por ejemplo, podría estar interesado en llevarse en el último momento del mercado. O sea, que es típico que ven en una prueba rutinaria, pero que no es una lesión que tenga ya, sino que quizás vean que a futuro puede verse afectado por esa lesión. Fue el caso de Samu Morodion cuando pasó las pruebas con el Chelsea, que le encontraron una especie de lesión que no tenía, que ahora mismo no la veía en su momento, pero que de futuro podría afectar en el tobillo. Fijaos, acaba yéndose a lo haciendo goles a distro y siniestro. O sea, que también hay cosas que el mercado te dice de repente. Oye, que este jugador parece que es más caro de lo que apunta a ser. No hace falta gastarse tanto dinero en este chico. Nos echamos atrás. Decimos que es por un tema médico. Que ahí es la opinión del médico. ¿Sabes? Y nadie te puede llevar al contrario. Me dicen que, Obed Vargas se queda en Atlético de Madrid. Obed Vargas se queda en Atlético de Madrid, para lo que queda temporada. Pues ahí está. No saldrá cedido el mexicano, que todavía no lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid a estas alturas. Pero que se va a quedar. Se va a quedar, y creo que para la adaptación y para ir viendo un poco cómo funciona la Liga Española, estar a las órdenes de Simeón, entrenarse con sus compañeros
e ir gozando poco a poco de la confianza del Cholo. Es una buena noticia para el mexicano y seguro que Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, ha dado buenos informes al Atlético de Madrid, una casa que conoce perfectamente sobre Obed Vargas, para que finalmente el conjunto colchonero se haya decantado por el ex de Seattle Sounder. Como decimos, todavía no lo ha hecho el Atlético de Madrid oficial, pero ya lo hemos visto que está entrando en las oficinas del Atlético de Madrid. Detalle importante, me dicen que en 4 meses tiene el pasaporte, pero no sé de qué nacionalidad. A ver, ¿por qué he preguntado? Oye, ¿ocupa plaza extracomunitario? Me dicen, sí, sí y no. Digo, ¿cómo que sí y no? Me dice, en 4 meses tiene el pasaporte 2027, juega como español. Ostras. Y eso porque tendrá familia, supongo, ¿no? Tendrá. Voy a preguntar. Estoy hablando con la gente que le lleva. Vamos a ver si sí finalmente. Ostras, me parece que libere también el Atlético de Madrid un puesto de extracomunitario de cara al verano, puede abrirle otro tipo de oportunidades en el mercado. Ya sabéis que pica mucho siempre fútbol sudamericano Atlético de Madrid. Me parece que es un fichaje con este tipo de detalles también que aporta, ¿no? Y el otro culebrón que también está en marcha y que se debe de resolver en estos últimos 4 horas y 14 minutos es qué pasa con Benzema, porque puede también tener un efecto dominó en muchos clubes. Y Benzema va al Hilal, que esto también, en cierto modo, ha estado el Atlético de Madrid de por medio, porque el Al Hilal libera o dice que no cuenta, mejor que libera, dice que no cuenta con Marcos Leonardo porque tiene 22 años ya no ocupa plaza de sub-21 y necesitan liberar una ficha de jugador extranjero para hacerle acomodo a Benzema. Ahí es donde aparece el Atlético de Madrid, que cuadra mucho a Marcos Leonardo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el Atlético de Madrid no parece que vaya finalmente a fichar al jugador brasileño del Al Hilal. Entonces, vamos a ver qué pasa si Benzema va al Al Hilal. ¿Qué ocurre? ¿Quién ficha el Litiat? Porque parece que Kanté también En-Nesyri está ahí de por medio. Iba a ir a la Juve. Finalmente no ha sido así. En-Nesyri iría a la Litigat del que se va a ir, Kanté que se va a ir al Fenerbahce. ¿Qué movimiento ese? Yo lo de la Liga Árabe en los últimos meses, creo que está empezando a hacer a tener cierta desbandada. Creo que tuvo un boom, un efecto llamada, y creo que ahora cuesta mucho más que los jugadores se vayan a Arabia. Y hay muchos jugadores que están en Arabia que están pensando en volver a Europa. Claro, todo el mundo quiere al final no volver a Europa, que es donde está el escaparate verdadero. Tú te vas a Arabia. Es así. Ganas. Hay futbolistas hasta que lo han dicho. Ganas dinero años del mundial. Qué casualidad que en años de mundial siempre los jugadores quieren venir a Europa. Porque está claro, los seleccionadores se fijan más, tienen más oportunidades y lo estamos viendo. Que por cierto, va a ser compañero Kanté de Asensio, el jugador del Fenerbahce, que acaba de marcar un golazo. Por cierto, ante el Kocaeli Sport, se ha adelantado el Fenerbahce. Y golazo de Asensio. Por cierto, volviendo un poco a España, hay un chico en segunda que está haciendo una temporada increíble. Lo pudimos ver en el partido de Copa Albacete-Real Madrid como para Vinicius Lorenz Aguado, el lateral derecho que se comió, vamos, prácticamente a Vinicio. Un mensaje Lukman las redes. Me consta bastante que hay muchos equipos, 3 exactamente, que le quieren, que están intentándolo hoy, pero
El chico ha decidido no escuchar ofertas. Ha decidido que se va a quedar en el Albacete. Está totalmente comprometido e ilusionado con el partido que tiene mañana, en Copa, que quieren hacer lo mismo que con el Real Madrid, cargarse al Barça. Pero me han dicho los tres equipos que le quieren de España. No puedo decir los tres equipos. Me han dicho, por favor, no lo digas. Pero eso que es un futbolista que promete mucho, que está siendo de los mejores laterales, por no decir mejor en la Hypermotion, y que pronto lo vamos a ver en un primera. Diego, pues, decíamos, ha puesto un mensaje a Demola, Lookman, en sus redes de despedida. Lo había hecho oficial, lo había hecho oficial el Atlético de Madrid. Pues Ademola, Lookman ha decidido pronunciarse. Por cierto, ese rótulo, lo de Koski, Durán, es cedido a ese. Es John Durán. Koski es cedido del Extra al Alavés, el central finlandés, y Brian sería cedido del Bayern. Claro. Por cierto, tema Obed, volvemos. Su madre tiene nacionalidad española. Ya sacó el pasaporte el año pasado, así que en 4 meses recibirá el pasaporte y podrá ser inscrito. Pues eso, como es la despedida de Lookman. Venga, esa es la despedida de Lookman, y nos vamos hasta Getafe, que está ahí Gonzalo de Martorell, pendiente de si llega alguien al Getafe. ¿Y qué pasa con Luis? Punto caliente. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Aquí saludos desde el frío de Getafe. Espero que me veáis y me escuchéis bien. Como tú, como tú dices, Diego, estamos pendientes de Luis Milla, de un jugador que no me acuerdo el nombre, que me ha pasado el nombre. Marcos Benito. Marcos, échame un cable, que estaría tan bien por llegar, que creo que eso. Y ojo, la última hora que nos comentan desde aquí, insiders del Getafe, última hora es que también se está trabajando con el regreso de Terrat, el actual jugador del Español, que está cedido Español. Sí, exactamente. ¿Qué está haciendo por el Villarreal, que no le está yendo muy bien en el Español, y están trabajando los tres equipos para cancelar la sesión el Español y acabar la temporada en el Getafe? Así que esta es la última ahora mismo que hay en Getafe. Cualquier novedad os vamos diciendo, pero esos son los tres nombres. Luis Milla, que está pendiente de salir al Cobo. Terra, pendiente de volver en forma de sesión, de cancelar la sesión del Español y acabar la temporada en el Getafe, y el extremo checo del que os hablaba Marcos. Chicos, Bélico, Birmancevic, extremo serio del Sparta de Prad. Es Birmancevic. Vamos a ver, si he estado en el coche tratando de estudiarme el nombre todo el rato, pero no se me ha quedado. Birmanevich S. Yo, porque también lo he tenido que leer varias veces, si no, pues muy pendiente. A ver si está por ahí Ángel Torres, porque porque está el coche del presidente. Está el coche del presidente. Está el coche de todo el cuerpo de dirección deportiva, también de comunicación. Así que en cuanto salga, ya veremos si es en directo o grabado, para tenerlo bien también para programa. Pero vamos, le vamos a tener seguro. Ya de paso, acuérdate de las palabras de Bordalás en rueda de prensa. A ver qué tal le sentaron a Ángel Torres. Sí, le tiraremos por todo. Ya sabes que el recorrido este de Getafe es muy goloso. El presidente no suele callarse y suele atender a los medios. Así que, en cuanto salga, le preguntaremos tanto por fichajes como por Bordalas. Muy bien, perfecto. Pues cualquier cosa nos dices, Gonzalo, y pendientes de Luis Milla, de Birmancevic y Ramón Terrat principalmente, y también de si el presidente tiene bien.
Comentares a declaraciones de Bordalas en rueda de prensa que ante los pitidos y Bordalas dimisión que se escuchó por alguna parte de la afición dijo: si el club no está contento con mi trabajo, ya sabe lo que tiene que hacer. No sé, aquí estaremos. Cualquier novedad os pido paso, chicos. No, no sé si Ángel Torres estará muy contento con esa declaración. Pero perfecto. Gonzalo, muchísimas gracias. Dani de Marcos, desde la liga, las inscripciones que poco a poco van entrando, poco a poco van punto caliente. Poco a poco van entrando. Esto ya efectivamente, mira, ya tenemos el set perfectamente puesto con el arito de luz. Te voy a enseñar por aquí. Mira, estamos todos los medios de comunicación, todos los compañeros, y ahí nos tienen puestas las dos ventanas, las de la de segunda división, la Liga Hypermotion y de la Liga los dos últimos incorporados en tipo de sesión. Decíamos que era Eguiluz, pues ya está inscrito en Gong, procedente del Nápoles para el Español, el delantero belga. También Koski, como decías, desde el Istra a la Las. Y hoy, segunda sí que está un poquito más animada. Han inscrito tanto Perú Rodríguez para la Cultu, Barría para la Real Sociedad B, el Milán que ha cedido al Mirandés a SIA. Llega al Valladolid desde el Racing Micheline, y Rodrigo Eli conoces bien, Diego, el gremio de Porto Alegre está hecho ya. Bueno, es que claro, pero como pone ahí está a ver si te lo puedo enseñar desde un poquito más cerca, que hay una compañera haciendo una conexión, y tampoco queremos molestar. Se ha entrenado esta mañana. Ayer estaba en el palco. O sea, evidentemente se ha entrenado con el Almería porque va a fichar desde gremio. Pero me ha llamado la atención que no lo habían hecho oficial. Sin embargo, esta tarde se han hecho oficial la rescisión de contrato de Aride. Arides que claro, es que como ves ahí debajo, aquí debajo de libre, nos pone validado provisional. Ah, vale. Hasta que no termine de llegar toda la documentación, no se hace. No entiendo que no la oficial. No me dicen que acaban de terminar ahora el traspaso de él. Y con la Almería, y otra noticia de la Almería, Diego, Patrick Soco ha intentado salir en estas últimas horas al Oviedo. Almería le ha cerrado la puerta. No le deja salir al delantero. No creo que sea la solución del Oviedo, por lo menos el rendimiento que ha dado en estos primeros meses. Claro, no sé. Entiendo que es porque Almería tiene un proyecto para subir y no quiere ahora desprenderse de ningún futbolista. No es titular, no es titular. Han fichado a Miguel de la Fuente, que ahora mismo, digamos, parece que va a ser el delantero titular para Rubi. Tiene a Talis, que se pagaron 6 millones de euros por él, y está Soco ahí de tercero. Bueno, de segundo, tercero. Puede jugar por banda, pero la verdad que de momento no ha sido ni como revulsivo, ha tenido mucho efecto. Vamos a ver qué ocurre con él. Pero para los equipos, para los partidos fuera de casa, para jugar al espacio, parecía que podía ser una buena alternativa. Pero de momento no lo está haciendo. Chisiter 4000 ha vuelto a suscribirse con Prime. Claro que sí. Su antigüedad es de 2 meses. Dice, soy del Athletic, y que Nico se opere de una vez. Por esa información que daba en el día de hoy, Nico Rodríguez, nuestro Nico, diciendo que Nico William va a operarse y que va a estar varios meses de baja de cara a ese mundial, que está ahora mismo teniendo mucho que ver en todo lo que se está haciendo en las últimas horas. Ya casó a Tain ayer y decía que esperaban que llegase al mundial.
Le decía si había operación o no. Bueno, ayer era tranquilidad. Hoy parece que sí que se va. Se va a operar y a ver si llega al mundial, porque quedan meses y medio como mucho para dice voz colchona. ¿De qué se va a operar de la pubalgia que rastra? Eso es. Hay pendientes de Nico William también. Y de momento, el Athletic Club, que hablaba con Edu Velasco esta tarde, y me decía que no había movimientos que el fichaje del turco del hijo de Taifún. Es que tú eres muy joven. Rafa, tú no te acordarás, pero Taifún jugó en la Real Sociedad, tuvo un hijo durante su etapa en la Real Sociedad, Taifún y Korkut, y ahora lo ha fichado para el filial del Athletic Club, el conjunto bilbaíno, y me llamó la atención. ¿De qué equipo viene? Del Stuttgart. Del Stuttgart. Vale, un centrocampistas. Ya se de lo vi la Juli con sí, con el Stuttgart, y es un talentoso, ¿no? Media punta, ¿no? Centrocampista. De momento va a empezar en el filial del Athletic, pero ese va a ser el único movimiento que va a hacer el Athletic Club. Aparte de inscribir, como nos decía Dani, a Aguiluz, que es un futbolista que el año pasado hizo una temporada brutal en el Mirandés como central y tuvo la mala suerte de romperse el cruzado. Un poco Selton, ¿no? El chico este del que me estabas comentando, parecido, ¿no? Posición también, la calidad, muy fino. Bueno, me gusta. Sí, es lo que puede fichar también el Athletic, sí, pero de momento decimos que va para el filial y Aguiluz, que si lo han inscrito es porque confían en que va a estar recuperado seguramente para la segunda parte de la temporada, la parte final de ese cruzado. Porque además se operó 2 semanas después de semanas y que al final la POR no está dando yo creo, el nivel que se esperaba. Diego tampoco está Geray por las sanciones le quedan todavía 2 meses. O sea, que va necesita refuerzos el Athletic Club. A ver si llega para final temporada. Lo necesita. Alex 603 dice, ¿qué tan cierto es eso que dicen que el Arsenal está moviéndose para fichar a Tonali para reemplazar a Merino? El agente de Tonalia ha desmentido que hubiese ningún tipo de negociación ni conversación con el Arsenal. Pero lo que sí estoy de acuerdo con Alex 603 es que lo de Merino es un lío. Es un lío para el Arsenal de Arteta y es un lío para la selección. Porque va a llegar muy justo al Mundial y sin ritmo de competición. Aquí yo me acordé de cuando hacíamos las tertulias, de quién va a ganar la Champions, el favorito, y aquí se decía Arsenal alguno si no hay lesiones, ¿no? Si no hay lesiones, que baja mucho, ahora las probabilidades de que llegue a unas finales en Champions Arsenal con la baja de Merino, y es un problema para España, que es lo que nosotros nos toca más de cerca porque es un futbolista titular con la selección española en el que te marcaba goles y ahora va a llegar al mundial que vale y si llega, ¿cómo llega? ¿No? Sin ritmo. Sin ritmo. Bueno, bueno, a lo mejor puede ser un revulsivo como lo ha sido en la selección, pero ya no es lo mismo, Diego. Es una baja. Que no tenga molestia. Se habló ayer de importancia para M que no tenga molestia en ese dedo del pie del que va a ser operado. Claro, porque tú te operas y no tiene por qué salir ya perfecto. Todo puede tener molestias después de la operación. El comunicado del Arsenal hablaba de entrenar con normalidad a final de temporada, o sea, ni siquiera competir, simplemente entrenar con normalidad. A ver, uno de los culebrones de los que hablábamos. He preguntado en Arabia, digo, ¿crees que se hará lo de Benzema al Hilal?
¿Y qué te dice? Y me dicen, creo que sí. Y canté al Fenerbahce y en Nesiri al Al Ittihad. Intercambio con Kante. Pues, y justo acabo de leer aquí que está cerca de Aliti George Jones y Lenny Kenna, el jugador del Mónaco. El jugador del Mónaco, o sea, que es otro delantero. Claro, no es el sustituto de Benzema, pero si fichan a Nesiri Tam, claro. Pero con el Nesiri también han ido a por dos delanteros. Esta gente se han vuelto loco completamente, ¿no? Ya, pero el Eniquena sub-21. Ah, no, no tienen problema. ¿Vale? Vale, vale. El problema. El problema que tienen los equipos árabes es con el cupo de extranjeros mayores de 21 años. Sí, ¿qué es lo que comentábamos del problema que tiene Marcos Leonardo? Caballo, menos de 21 años. Y Leniquena. Y Leniquena. Y Leniquena debe tener 19 ahora mismo. Madre mía, Leniquena.